Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido de nuevo a esta serie sobre el Espíritu Santo y su actividad en el pasado, en el presente y también en el futuro. El día de hoy continuaremos con el tema del presente. ¿Cómo es que el Espíritu Santo cuál ha sido su actividad en el presente y específicamente su actividad en mi vida, en la vida suya? Ayer vimos varios aspectos de la actividad del Espíritu Santo y terminamos con este capítulo tan importante, Romanos 8, donde vimos el cumplimiento del Espíritu Santo, cumpliendo el requisito de la ley en nuestras vidas. Vimos cómo convence al mundo del pecado, del juicio y de la justicia de Dios. Vimos cómo el Espíritu Santo es el consolador que viene por nuestro lado para ayudarnos de manera permanente, y la posición que Dios lo ha dado en nuestras vidas, en nosotros, el Espíritu Santo obra, actúa, nos da fuerza, poder para poder vivir para Dios. El día de hoy lo que quiero ver es ver el lado práctico de todo eso, profundizar para ver más detalles acerca de su actividad y específicamente, qué es lo que el Espíritu Santo va a poder y va a querer producir y desarrollar en nuestras vidas. Por lo tanto, quiero ver primeramente el carácter que Él va a producir en mí, en mi vida. Si hay tiempo, vamos a llegar a la comunicación. La comunicación, Él ayuda a nuestras oraciones para Dios, según Romanos capítulo número 8. Y aún esto creo que nos va a quedar para otro tiempo, pero ¿cómo no contristar y no apagar al Espíritu Santo? Estas tres cosas, pero enfocándonos en el primero, el carácter que Él va a producir en mí. Ahora, nada más unas cosas para introducción antes de leer los versículos, una distinción que nosotros tenemos que hacer al aprender de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Número uno, cuando aprendemos de su fruto, el fruto es lo que quiero enfatizar el día de hoy, hay una diferencia, una distinción entre su fruto y mis obras. Cuando hablamos de las obras, mayormente estamos hablando de actividad externa, cosas que hacemos con los pies y con las manos. Pero cuando hablamos del fruto, es algo interno, es algo que Dios va a hacer adentro de mí, cambiando y transformándome desde adentro hacia afuera. Obras con las manos, pero el fruto tiene que ver con mi interior, cambiándome y transformándome. Actividad y lo externo, pero la obra del Espíritu es interno. La otra cosa es, lo mencioné anoche, pero quiero mencionarlo de nuevo, este gran principio. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Todo lo nacido de la carne, carne es. Vimos en Juan capítulo número 3. Una naturaleza pecaminosa con el cual nacimos. Pero ahora tenemos nosotros una naturaleza divina. Por medio del Espíritu Santo, ahora yo puedo vivir para Dios, puedo agradarle, puedo servirle, puedo hacer mi actividad ahora puede ser agradable delante de Dios. Y lo que sucede en mi vida es que hay una rivalidad, hay una batalla. El espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Esto es algo que nosotros vemos en nuestra experiencia. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos ver es el desarrollo del espíritu, del fruto del espíritu, en nuestras vidas diariamente, todos los días. Yo quiero que mi vida sea una descripción física del fruto del Espíritu, descrito en Gálatas capítulo número 5. Y por lo tanto, hoy vamos a ver qué es el fruto del Espíritu y cómo es que yo voy a poder tener este fruto del Espíritu desarrollado en mi vida. Básicamente, estas dos cosas quiero hacer. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Y cómo es que el fruto se va a desarrollar en mi vida? Vamos a Gálatas capítulo número 5, por favor. Gálatas 5. Gálatas capítulo número 5. Leeremos en el versículo número 22 para empezar.
Fruto del Espíritu. Déjame aclarar antes de leerlo un detalle técnico, digamos, un detalle acerca de la palabra fruto. Fruto es una palabra singular. No son los frutos del Espíritu Santo, son 9, no son 9 frutos del Espíritu Santo, es singular, es un solo fruto descrito en 9 diferentes aspectos. Otro detalle, en griego, la gramática, especialmente cuando estamos hablando de comas y diferentes partes de la puntuación, pues en griego no tiene la misma puntuación que tenemos en español. Por ejemplo, ellos no van a usar un signo de interrogación o de exclamación. No usan comas, etc. No usan comillas. Es todo en mayúsculas y sin puntuación. Pues a veces es difícil saber cómo debemos poner los signos de puntuación en español. Aquí, este es uno de los lugares donde es un poco difícil, pero yo les quiero sugerir un detalle que leí de unos estudiosos en griego, y creo que sí tienen razón, que cuando leemos esta lista, debemos tener amor, y luego los otros, los que siguen después del amor, los 8 que siguen después del amor, todos estos van a describir a la primera palabra, amor. Y esto nos va a ayudar a entender que el amor es el principio más importante en nuestras vidas cristianas. El amor. Y con los 8 aspectos del fruto del Espíritu descritos después del amor, vamos a poder ver que el fruto del Espíritu mayormente es el amor. Y el amor se va a describir con 8 diferentes principios que describen al amor. Entonces empezamos con esta palabra. Bueno, vamos a leerlo. Gálatas 5, versículo 22, dice lo siguiente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Quiero leer del versículo 16 en adelante también, del mismo capítulo 5:16 de Gálatas. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad. Es el fruto de la carne. Inmoralidad, número 1. Impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos la contraparte en versículos 16 al 21 y luego versículos 22 al 26, la parte positiva. Cuando hablamos de la vida cristiana, hay cosas que queremos quitar de la vida. Hay aspectos de la vida, y como leemos en Romanos capítulo 8, por medio del Espíritu Santo tenemos que hacer morir las obras de la carne. Pero si solamente hacemos morir las obras de la carne, nos deja en cero. Y Dios no quiere que nosotros nos quedamos en cero en nuestra vida cristiana. Dios quiere agregar a la vida cristiana. Él quiere que nosotros también tengamos no nada más inocencia, sino también que tengamos justicia. Él no quiere que hagamos morir las obras de la carne, sino también que tengamos el fruto del Espíritu, obra desarrollado en nuestras vidas. El ejemplo en cuanto a la salvación es que si nosotros somos perdonados, pues seremos inocentes. Pero hermanos, la inocencia no es suficiente para estar con Dios. La inocencia no es suficiente para llevarnos para estar en el cielo con Cristo.
por toda la eternidad. No sería suficiente. Dios nos perdona de los pecados, pero también nos da su justicia. Una justicia que viene de Dios. Y con ese estatus de ser justo delante de Dios, ahora sí, yo puedo estar en la presencia de Dios, estar con Cristo para siempre, quitando el pecado, pero agregando este estatus divino de la justicia. Así también, en cuanto a la vida diaria, la santificación, Dios quiere quitar las malas obras de la carne, pero quiere agregar el fruto del Espíritu Santo. Hay que preguntarnos, antes de ver estos 9 principios, hay que preguntarnos, hermanos, ¿esto se puede ver en mi vida? ¿Estos principios se pueden ver en nuestra vida diaria, en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis vecinos, con mis hermanos? Se pueden ver estos principios en nuestras vidas. Y antes de entrar al primero, nada más quería decir esto como introducción. Hacemos muchas excusas. Somos salvos, hemos sido redimidos, todos los pecados perdonados, justificados, regenerados, redimidos. Delante de Dios sabemos que estamos bien. Sabemos que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Pero hermanos, a veces en nuestras vidas hacemos excusas con respecto al fruto del Espíritu Santo. No tratamos a la esposa con amor. Bueno, pues ella aguanta. No tratamos a nuestros hermanos con paciencia. Bueno, pues somos salvos. Él puede aguantarlo. Él debe de poder soportar las palabras fuertes que yo digo y mi carácter y mi forma de ser. No tenemos benignidad y bondad con los otros hermanos, con otras personas. En el trabajo tratamos quizás a los empleados, o tratamos al gerente, o tratamos a los clientes. No de esta forma. Hacemos excusas. Bueno, mi carácter no ha cambiado mucho, pero soy salvo. Hermanos, al ver estos principios, espero que podamos ver el desarrollo de cada uno en nuestras vidas y pensar, ¿cuánto he avanzado yo con respecto al fruto, 9 aspectos, al fruto del Espíritu Santo? ¿Cuánto he avanzado desde el momento de la salvación? Por eso tardé un tiempo ayer en cuanto a la conversión. Como Él quiere convencer a los hombres de su pecaminosidad, de la justicia y del juicio. ¿Por qué? Porque si Dios no puede convencernos de nuestra pecaminosidad, ¿cómo es que Dios va a cambiar nuestras vidas? Si no hay pecado, si no estamos delante de Dios como inútiles, reconociendo nuestra inutilidad para salvarnos, ¿cómo es que Él va a moldear mi vida y transformar mi vida para ser como Cristo si yo no creo que hay mucho que cambiar? No, hermanos, llegamos a la cruz con las manos vacías, llegamos a la cruz con el corazón quebrado, llegamos a la cruz con la voluntad quebrada, delante de Dios, pidiéndole a Él, haz lo que quieras de mí, Señor. Estoy mal, mi carácter tiene que cambiar. Cámbiame para tu gloria, para que sea yo como el Señor Jesucristo. Ya no más excusas, hermanos. Pues es mi personalidad. No. Es mi carácter. No. Hay que cambiar. Ser transformados. Que el fruto del Espíritu sea desarrollado en nosotros. Bueno, empezamos con el primero. El fruto del Espíritu es amor. Como mencioné, yo creo que el amor es el principal. Creo que todos los demás están describiendo el amor. Pero ¿por qué el amor? ¿Por qué el amor es la palabra más importante? Pues tenemos que ver varios versículos para poder entender muy bien por qué es que el amor es el principio que usó el apóstol Pablo para empezar toda esta lista. Vamos a Mateo capítulo número 5 y aquí vamos a aprender un principio muy importante. Aquí el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, como es llamado, aquí Él quiere enseñar a los judíos en el contexto, pero a nosotros también, que el punto de toda la ley, Cristo habiendo cumplido la ley en su vida, pero también quiere enseñarnos a nosotros, el punto de la ley, toda la ley se puede resumir en un solo principio,
No se trata nada más de no hacer esto y no hacer aquello y observar este día en el calendario y llevar ese sacrificio y estar de acuerdo con... No. Dice, versículo 43 de Mateo 5, dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Hay que amar a mi prójimo. No, dijo el Señor Jesucristo, versículo 44, dijo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que persiguen. Vamos más adelante, versículo 46. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Vamos a capítulo 19 del mismo libro, Mateo 19, versículo 19. Mateo 19, 19. Dice Cristo, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. 22, versículo 22, capítulo 22, versículo 37. Y aquí llegamos al grano de lo que Dios quiere enseñarnos con respecto al amor. Amar al prójimo, amar a los enemigos, amar a Dios. Mira lo que dice versículo 34. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, para poner a prueba a Jesús, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Lo vemos en el Evangelio de Juan 3:16, ya lo saben todos, este versículo, no solamente el amor a Dios, sino el amor de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice en Juan 3:13, versículo 34 también, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Ya hemos llegado al punto principal. Debemos nosotros amar, porque Dios nos amó a nosotros primero. Debemos ver a nuestros hermanos como personas que merecen el amor. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha amado a nosotros en primer lugar. Pero ¿cómo vamos a poder hacerlo? La única manera para poder hacerlo es si el Espíritu Santo lo desarrolla en nosotros. Otra vez, esta es la actividad del Espíritu Santo, desarrollando estas grandes lecciones, desarrollando estos principios en nuestras vidas. Y principalmente, vamos a leer un versículo que nos da evidencia de esto, pero principalmente la manera en que nosotros vamos a poder desarrollar el fruto del Espíritu es viéndolo en la vida del Señor Jesucristo. Y a la medida que nosotros apreciamos el fruto del Espíritu en la vida del Señor Jesucristo, se verá reflejado en nuestras vidas también. El amor de Cristo reflejado en nosotros por medio del Espíritu Santo. Veremos al Señor Jesucristo y seremos transformados por medio del Espíritu. ¿Cómo lo vemos en la vida de Cristo? En cada uno quiere ver un ejemplo con Cristo. Juan 13, mismo más adelante, Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Señor Jesucristo, si había una persona en la historia quien tuvo una excusa, una razón para no amar a las personas, fue el Señor Jesucristo. Aguantando a los discípulos, aguantando a su propio pueblo, aguantando a todos los opositores, a todos los hombres que querían crucificarlo, pero él amó a los suyos
y los amó hasta el fin. Esto es lo que el Espíritu Santo va a producir en mi vida. Quiero hacerles la pregunta. ¿Ha crecido su amor para sus hermanos? ¿Ha crecido su amor para su esposa? ¿Para sus hijos? ¿Ha crecido su amor para con los hermanos? Otra vez, desde el momento de la salvación hasta la fecha, muy poquito ha cambiado en su vida. Hermanos, si ese es el caso, ¿por qué? Obviamente el Espíritu Santo no está haciendo la obra. ¿Por qué no está haciendo la obra en su vida? ¿Lo está apagando? ¿Lo está contristando? Como vimos el día domingo, está tapando la alcantarilla como si fuera, está tapando el filtro. Ricardo aprendió ayer, muy bien. Tapando ese filtro para que no fluya el agua, está tapando los pecados en sus vidas para no poder amar a los hermanos y amar a Dios. Hermanos, hay que quitarlos. Hacer morir a las obras de la carne para poder producir el amor, el fruto del Espíritu Santo. Bueno, creo que el amor es el título y todos los demás. Todo lo que vamos a ver de los demás nos van a enseñar cómo amar a nuestros hermanos. Entonces, más aspectos acerca del amor. Número uno, en cuanto al amor, el amor va a producir en nosotros, va a causar a nosotros un gozo. Un gozo. Es otro fruto del Espíritu Santo, aspecto de su fruto. Número dos, el gozo. Amor y gozo. Ahora, hay dos tipos de gozo en la vida. El gozo circunstancial y el gozo cristiano. Dos tipos de amor, de gozo. Número uno, hay gozo que viene por medio de las emociones. Ay, pues yo sé que me van a dar un regalo muy pronto y tengo mucho gozo. Estoy feliz. Hay gozo en mi vida. Hay gozo porque tengo cosas materiales. Me compré unos nuevos zapatos. Y por un momento tengo gozo. Me compré un nuevo carro, una nueva computadora, cosas materiales que nos dan gozo. Finanzas. He ganado pues este periodo. Este año, el año 2020 para mí fue muy bueno. Yo pues hice mucho más dinero que 2019. Y 2021 me va muy bien también, mucho más que 2020 aún. Y tengo gozo en mi corazón. Oh, salud. Bueno, he tenido salud. Durante todo este periodo de COVID no me he contagiado. Hay otras personas que han ido al hospital, pero qué gozo que yo no me he contagiado con COVID. Gozo circunstancial. Ese no es el gozo que está aquí. Los creyentes son las personas que siempre tienen sonrisa. No, ese no es el gozo de la palabra. El gozo de la palabra de Dios es un gozo explicado y enseñado en las epístolas. Es un gozo que tenemos a pesar de las circunstancias. Aún en los momentos más difíciles. Santiago capítulo 1, versículo 2, quizás lo saben muy bien. Tengan por sumo gozo, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. No cuando cosas materiales, buenas, nuevas, hemos comprado. En diversas pruebas. Imagina, hermanos, tener más gozo cuando tenemos grandes pruebas. Pues dice el Santiago que nosotros debemos vivir de esta manera. Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos. Y vimos esto en la última visita en el mes de abril. Vimos en el libro de Filipenses que el apóstol Pablo en la cárcel en Roma, a solas, sin los hermanos a su alrededor, él sí se quedó en casa. Él sí era una persona quien mantuvo a sana distancia de todos los hermanos. Y él allí también con máscara, como si fuera encadenado, sin tener contacto con ninguna otra persona, más que un soldado pagano romano. Él tuvo gozo en dificultades, en diversas pruebas. Ese es gozo. Un gozo en la voluntad de Dios. Gozo deleitándonos en la voluntad de Dios para nosotros, aunque es muy difícil. Más adelante el apóstol Pedro es otro ejemplo de esto. Pedro es un libro de gozo. Si quieren saber de qué es sufrimiento, y supongo que los hermanos en Afganistán en estos días están leyendo mucho acerca de Primera de Pedro. Porque en Primera de Pedro leemos versículos como este, 1:6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora,
por un poco de tiempo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Hay hermanos aquí, yo sé que ustedes tienen diversas pruebas. Hay pruebas que no siempre se mencionan. Hay pruebas que ningún otro hermano sabe, conoce. Hay pruebas quizás aún en la misma mente. Hay pruebas con la familia. Pero podemos tener gozo en las pruebas, hermanos. No tenemos que ser derrotistas. No tenemos que vivir la vida siempre con la cabeza agachada y siempre de malas y siempre de mal humor y siempre pensando, ay de mí, oh miserable de mí, otra vez. Oh, pues mira lo que sucedió. Oh, con mis hijos. Ay, pues los hermanos. Ay, pues mi familia. Ay, pues las finanzas. Ay, pues esto. Ay, pues el otro. Hermanos, a veces cada uno de nosotros tenemos momentos. ¿Por qué mentir? Cada uno de nosotros tenemos momentos así. Pero no es necesario, hermanos. No es necesario. ¿Sabe por qué no es necesario? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo produce gozo en mí por medio de su obra. No de mi carne. Si fuera de mi carne, jamás tendría gozo, un gozo espiritual. Pero viendo que tengo el Espíritu Santo, Él lo va produciendo en mí. Un gozo en diversas pruebas. Primera de Tesalonicenses dice el apóstol Pablo, capítulo número 1, el versículo 6. Mira lo que dice aquí, muy interesante, porque lo dice con palabras muy claras. Sin lugar a dudas, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, dice Pablo de esta manera. Dice capítulo 1, versículo 6. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra. ¿Cómo la recibieron? En medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Hermanos, si hay problemas en el matrimonio, aún así podemos tener gozo y ser un ejemplo a nuestro marido o a nuestra esposa. Sí, usted quizás va a vivir de esta manera. Tú vas a vivir de esa manera, pero yo voy a vivir con el gozo del Espíritu Santo. ¿Y tú cómo puedes vivir de esa manera? Porque yo tengo el Espíritu Santo y Él lo está produciendo de manera interna en mí, de manera espiritual. Él lo produce en mí, lo desarrolla en mí y por lo tanto tengo gozo. No, si fuera por nuestro matrimonio, o si fuera por las finanzas, o si fuera por X cosa, no, yo no tendría gozo. Sería como tú. Pero por el Espíritu Santo, ahora tengo gozo y quiero ser un ejemplo para ti, por amor, para ver qué es lo que Dios puede hacer en un creyente. No, hermanos, nosotros debemos ser ejemplos a los demás, no los mismos problemas como los demás. Ejemplos a los vecinos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Hay diferencia? ¿Hay una diferencia entre mi vida y la vida de mi vecino o no? ¿Por qué no? Si yo tengo el Espíritu y él no lo tiene. Pero también en cuanto a las decisiones, hay difíciles decisiones que nosotros tenemos que hacer de vez en cuando. Capítulo 10 de Hebreos, versículo 34 dice, tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron. Este es uno de los versículos más impresionantes de Hebreos. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Con gozo lo recibieron. Esto no vino de ningún lugar más que el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible vivir de esta manera? No, humanamente imposible. Pero con el Espíritu Santo es posible vivir con gozo, aún teniendo todo quitado de nosotros. Y en el momento más difícil, Hebreos 12 nos lo menciona. Para terminar con este punto, no hay. Así no vamos a llegar al final. Pero bueno, aquí quiero leer este versículo 12:2 de Hebreos. Dice esto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo soportó la vergüenza? ¿Cómo soportó la cruz? Con el gozo puesto delante de él.
No solamente gozo del pasado, mi salvación, gozo en el presente, el Espíritu produciendo gozo en el presente, viendo el futuro, pero también gozo en el futuro. Él dice el Señor Jesucristo, yo puedo ver ese gozo de ver todo el pueblo redimido, todas las personas que serán salvas por medio de la obra que yo voy a hacer en el Calvario. Al verlos a la gran multitud allá en el cielo conmigo, eso me da gozo para soportar esta gran prueba que voy a sufrir en este mismo momento. Y para nosotros también, el gozo de estar con Cristo en la eternidad, los siglos de los siglos, para nunca ser quitado de Él, nunca regresar al pecado y la corrupción de este mundo otra vez, sino vivir con Él en la paz y en el gozo. Ese gozo de la herencia, de la esperanza que tenemos en el futuro, me ayuda para el día de hoy. Gozo del pasado, gozo del presente, gozo para el futuro. El Espíritu Santo, ¿cuál es su actividad en mi vida? ¿Qué es lo que hace Él en mi vida? Él produce gozo para poder vivir la vida cristiana. Pero número 3, también produce paz. También produce paz. Paz con Dios, busqué ganarla, ¿no? Cantamos muchas veces, pero no es esa paz. Aquí lo que está mencionando, no creo que es la paz de Romanos 5.1. Romanos 5.1 nos dice que hay una paz que viene por medio de, es una doctrina muy específica, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios. No creo que es esa paz. Esa paz ya la tenemos. Pero hay otro tipo de paz. No solo tenemos gozo en la vida, vamos a tener una paz que es producto de vivir vidas en obediencia a la voluntad de Dios. Vidas en obediencia a la voluntad de Dios. Paz con los hermanos, sí lo necesitamos, pero esta es una paz íntima, es una armonía con la voluntad de Dios. Creo que el mejor ejemplo de esto es Jonás, el contraste de hecho. Jonás supo la voluntad de Dios, pero Jonás no hizo la voluntad de Dios. Por lo tanto, Jonás vivió una vida deprimida. ¿Sabe qué, hermanos? Les puedo decir de mi experiencia, los momentos más feos, más difíciles emocionalmente, mentalmente, fueron momentos cuando yo sabía cuál era la voluntad de Dios para mí, pero no la estaba obedeciendo ni cumpliendo en mi vida. Esos son los momentos más difíciles. Yo sé qué es lo que Dios quiere de mí con respecto a mi lectura ávida de la palabra de Dios, mi lectura diaria de la palabra de Dios. Si no lo hago por varios días, me siento mal, algo está mal. Si no tengo oración constante con mi Señor, con mi Dios, por medio de mi intercesor, algo está mal. Estoy de malas, porque yo sé que algo tiene que cambiar. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para mí, pero no lo estoy haciendo. No tengo esa paz, esa armonía con la voluntad de Dios. Así era Jonás. Él sabía la voluntad de Dios, ir a Tarso, predicar el evangelio, ver varias personas salvas. No, él no quería ver estos asirios salvos. Él no quería que los de Nínive fueran salvos. No, ellos son rebeldes. Ellos no quieren a Dios. ¿Por qué voy a ir a predicar allá? No, mejor me quedo. Mejor voy a otro lugar. No. Y al final que vemos, es un libro triste en cierto sentido, porque termina el libro de Jonás con un profeta deprimido. ¿Sabe por qué estaba deprimido, sin paz en su vida? Supo la voluntad de Dios. No hizo la voluntad de Dios. No tuvo paz. ¿Hay esta falta de paz en sus vidas, hermanos? ¿Una falta de paz en estos momentos? Con respecto a una de las disciplinas de nuestras vidas, de leer y de orar, de asistir a las reuniones, de amar a los hermanos, servir a los hermanos, evangelizar, etcétera. ¿Cómo le va? Le quiero decir, con la autoridad de la palabra de Dios, la razón por la que no tiene paz es porque el Espíritu Santo necesita material para usar, para moldear. Y si nosotros no estamos dándole ese material, ¿cómo es que Él va a poder producir paz en nuestras vidas? Es por medio de la Biblia, es por medio de la lectura, de la oración, de servir a los hermanos, de estar aquí conviviendo con mis hermanos, gozando de su comunión. Así puede ahora el Espíritu Santo trabajar en mi vida para producir amor, para producir el gozo, para producir la paz en mí, que sobrepasa todo entendimiento.
tal como la paz del Señor Jesucristo. Como le mencioné, quería mencionar en cada aspecto, cómo lo vemos en cada principio, una ilustración en la vida del Señor Jesucristo. El primero, el amor, Juan 13. El amor hasta el fin. En cuanto al gozo, el gozo puesto delante de Él. En cuanto a la paz, acordámonos del Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. El momento de más dificultad antes de la cruz. Señor Jesucristo en ese mismo momento, ¿sabe cuál fue el producto? ¿Qué produjo el Espíritu Santo en Él en esos mismos momentos? Paz. Paz. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Completa paz y armonía con la voluntad de Dios. Seguimos, hay más que decir, pero tenemos que seguir. Paciencia. Número 4, en Hebreos, paciencia, amor, gozo, paz, pero también la paciencia. ¿Qué quiere decir la paciencia? Quiero definirlo porque creo que la paciencia es uno de estos principios tan ausentes en nuestro siglo, tan ausentes en mi vida, tan ausentes en mi, podemos decir, en mi familia. Y creo, hermanos, que también quizás en sus vidas también. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? Para definir la paciencia es esto. Tener control en medio de provocación. Tener control en medio de provocación. ¿Ok? Tener tolerancia aun cuando nos molestan. Esa es paciencia. Hermano, ¿usted es una hermana paciente? No tiene que responder en voz alta. Pregúntese a usted mismo en su mente. ¿Tiene paciencia? ¿O siempre está así con otros y aún contigo mismo y a veces aún con Dios? Dios, ¿por qué no lo has cambiado? ¿Por qué no has cambiado este asunto? ¿Y por qué no existe aquello? ¿Y por qué no tenemos dinero ahora mismo? Paciencia. No, hermanos, el Espíritu Santo quiere producir esta paciencia en nosotros. Y si no es por medio de Él, nosotros jamás vamos a poder tener esta paciencia en nuestras vidas. Hay mucho que quiero decir acerca de esto, pero voy a ir al final del punto. Quiero decir 3 cosas rápidamente. ¿Okay? Hay paciencia que debemos tener en cuanto a la enseñanza, paciencia con respecto al Evangelio y paciencia con mis hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, nos habla de la primera paciencia en la enseñanza. Segunda de Timoteo 4, versículo 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. A veces, hermanos, queremos enseñar a otros hermanos y no aprenden. Pero hay que tener paciencia. Pablo le dice a Timoteo como instrucción para el joven predicador, lo que vas a requerir es paciencia, porque tú vas a tener este trabajo de enseñar a los hermanos y tú vas a pensar que después de cada predicación ellos van a salir totalmente transformados. Para mis hermanos varones que tienen la responsabilidad de predicar, tenemos que tener paciencia. No es cada predicación, cada vez que nos subimos a la tribuna, que todos los hermanos inmediatamente se van a transformar. Yo me preparé muy bien y creo que es una muy buena predicación. No es posible que no cambie. La asamblea va a ser completamente transformada con este mensaje. Predicamos. Haces una pregunta después. ¿De qué hablaste otra vez? No, hermano, hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia con los hermanos. Sea de la tribuna o aún con las hermanas también, enseñando a otras hermanas en privado, paciencia. Pues le mandé un mensaje, le hablé por teléfono, fui a la casa, le di este consejo, el otro consejo, pero ni me hizo caso. Paciencia, paciencia. ¿Cómo vamos a tenerlo? El Espíritu Santo tiene que producirlo. ¿Cómo vamos a tener paciencia? Viéndolo en la vida del Señor Jesucristo. Voy a mencionar eso al final, rápidamente. En el Evangelio también, Primera de Timoteo, capítulo número 1, versículo 15. No solamente en la enseñanza,
paciencia, sino también en el Evangelio. Dice 1 Timoteo 1:15 a 16, perdón. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. En el Evangelio, hermanos, tenemos que tener paciencia. Tenemos conocidos que no son salvos. Les hemos dado folletos. Los hemos invitado a la predicación del Evangelio. Hemos hablado con ellos en privado y no quieren escuchar. Hay otros que tienen interés, pero aún así van muy lentos, muy lentos. Paciencia, paciencia. Tal como el Señor Jesucristo tuvo paciencia con el apóstol Pablo. Yo no sé cuántos años tuvo el apóstol Pablo cuando fue salvo. Ha de haber tenido, hablamos de esto una vez en Zoom, pero creo que habrá tenido más o menos los 30, entre 30 y 40. Pero yo no puedo darles un dato específico. Dios esperando todo ese tiempo. 30 años, digamos, 40 años, para que Pablo reconociera a Cristo, le obedeciera en creer en la salvación. Moisés, otro ejemplo. 40 años en Egipto, 40 años a solas en el desierto, para por fin, a los 80 años de vida, ahora puede ser él un profeta y siervo de Dios. 80 años esperándolo. No, Dios tiene paciencia con nosotros. Hay que tener paciencia con los inconversos. Finalmente, con los hermanos. Efesios 4:2. Efesios 4:2 con los hermanos. Esto no es tanto la enseñanza. Ahora esto tiene que ver más con las fallas. Que vivan con toda humildad, hablando de los Efesios, y mansedumbre con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esto no tiene que ver tanto con enseñar a otros hermanos, sino en las fallas de los hermanos. Yo le he fallado y le voy a fallar más en el futuro. Ricardo te ha fallado y te va a fallar más en el futuro. Igual con Max, igual con Gabriel, igual con todos los hermanos aquí, de alguna manera vamos a fallar el uno al otro. Pero si no hay paciencia, no, pues vamos a perder la paciencia y vamos quizás a veces vamos a enojarnos, vamos a decir cosas que normalmente no diríamos, vamos a tratar al hermano de una forma que quizás jamás lo hubiéramos tratado si no tenemos paciencia con nuestros hermanos. Rápidamente tengo que decirlo, en esos tres: enseñanza, en el Evangelio y con los hermanos. Cristo tuvo paciencia con los discípulos. Paciencia con estos discípulos que nunca aprendieron. Vez tras vez Cristo está enseñando cosas y los discípulos, ¿pero cómo es? Pero ahora va a ser el reino, ahora vas a establecer el reino. Y cuando vienes en el reino, ¿puedo tener yo el puesto más alto? Y el Señor Jesucristo siempre teniendo que correr en el huerto en el Getsemaní. Pónganse aquí un momento. Voy a orar y regresa. Y todos dormidos. Paciencia con los discípulos. Debemos imitar el ejemplo del Señor Jesucristo. No vamos a poder ver todos. Déjame a detalle. Déjame mencionar los tres que quedan y terminamos con dominio propio. Okay, no hay tiempo para ver todo, pero quiero mencionarlos rápidamente. Número 5, benignidad. Okay, rápido, los que están tomando notas, voy a decirlo claramente, pero para que lo puedan anotar. Gentileza. Benignidad quiere decir gentileza. Y se trata de una disposición. Se trata de tratar a mis hermanos con gentileza. No ser duros con ellos. No como el Diótrefes, el tercero de Juan, que no quería dejar que entraran y él siempre estaba quitando personas de la asamblea. No, con gentileza con mis hermanos. A veces hay excepciones y nosotros tenemos que hablar duro con los hermanos, pero hay que tratarlos con gentileza. Solamente un versículo que quiero leer y seguimos al siguiente. Isaías 40. Isaías 40. Hay que seguir este ejemplo, hermano. Isaías 40, versículo número 11. Dice lo siguiente:
Habla de Dios. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. No, hermanos. Con mucha gentileza, tal como ese día. Me acuerdo del día cuando conocí a Max. Max con su esposa con muchísima gentileza. Porque apenas Andrea salió del hospital y ahí estaba Carolina en sus brazos y una silla de ruedas. Y ahí viene Max. Nos conocíamos, pero ahí viene Max con muchísima gentileza a la recién parida. Yéndola a la camioneta con mucho cuidado. Y así es Dios con nosotros. No apagará el pábilo que humeare. Isaías 42. Uno de el aspecto del fruto del Espíritu Santo es producir gentileza en nosotros. No es para ser duros. Hay momentos para dureza. Pero la regla debe ser gentileza con los hermanos. Dije que rápido. Número 6, la bondad. Es muy similar a la gentileza, pero la bondad tiene que ver con actividad. Gentileza tiene que ver con mi disposición, pero bondad tiene que ver con mi actividad, lo que hago. Debo ser bueno en lo que hago. Debo hacer las cosas de manera correcta. Por eso, a veces tenemos que ser duros. 1 Corintios 5 tuvo que entregarlos a Satanás. El apóstol Pablo, que la asamblea, de hecho, dice la asamblea, entrega a Satanás, a la persona que pecó. En 1 Timoteo también habla de una persona y tuvo que entregarlo a Satanás. Tiene que hablar duro. Gálatas 1, él habla de Pedro, y Pedro que estaba actuándose mal, él se estaba congregando solamente con los judíos, cuando estaban los judíos, y cuando llegaban, no estaban, pues sí se congregaba con los gentiles. Y tuvo que enfrentarlo cara a cara para decirle palabras muy fuertes, pero correctas. Hay que hacer las cosas correctas. Señor Jesucristo, buen ejemplo, el Señor Jesucristo en el templo, cuando Él limpió el templo, eso fue correcto, fue bondad. El Espíritu Santo lo produjo en Él. Número 7, fidelidad. Fidelidad. El Espíritu Santo va a producir en mí fidelidad. ¿Qué quiere decir fidelidad? Me gusta esta definición. Sin sospecha de Dios. Sin sospecha de Dios. Sin sospechar que Dios está haciendo algo mal. Vienen pruebas a la vida y nosotros podemos pensar, ¿qué pensará Dios? ¿Qué estará haciendo Dios conmigo en este momento, en esta circunstancia? No, fidelidad es tomar una decisión y decir no. Lo que Dios está haciendo es bueno. Lo que Dios está haciendo, todas las cosas cooperan para bien. Eso lo tengo por entendido, aunque hay esta enfermedad de la vida, todas las cosas cooperan para bien. Aunque hay esta situación, todas las cosas cooperan para bien. Esa es fidelidad. Decir de antemano, tomar una decisión de antemano, aún antes que llegue la prueba. Decir, no, yo estoy convencido del carácter de Dios. Él es bueno, Él es fiel, Él es poderoso. Y lo que Él está haciendo en este momento es lo que tiene que suceder. Ser fiel a Dios en ese sentido. No sospechar de Él. Hay 3 cosas que quiero mencionar. Voy a tomar el tiempo para mencionarlos porque esto lo he estado estudiando, es otro tema, pero lo he estado estudiando recientemente. 3 cosas que contribuyen a sospechar los propósitos de Dios. Número 1, falta de agradecimiento. Falta de agradecimiento. Número 2, falta de conocimiento. Número 3, falta de convicción. La convicción lo acabo de mencionar. Déjame mencionar las otras 2. Falta de agradecimiento. Cuando no agradecemos a Dios por todas las cosas que nos da, se nos olvida las cosas que hace por nosotros. Y de repente sale un espíritu, no el santo, pero un espíritu en nosotros de, Dios no me ha dado muchas cosas recientemente. ¿Dónde está Dios? ¿Dios es bueno? ¿No te acuerdas que el año pasado hizo Dios esto?
Y el año anterior hizo aquello, y el año anterior hizo lo otro, y el anterior otra cosa. Desde el momento que fuiste salvo y aún antes de la salvación, todo lo que hizo Dios en su vida, se nos olvida todo lo que hace Dios. Se nos olvida. Y cuando olvidamos lo que Él hace en todos los momentos, cuando hace falta el agradecimiento, empezamos a sospechar. ¿Es bueno Dios? No, es que se nos ha olvidado. Y en cada momento debemos ser agradecidos, hermanos. Bueno, pues nos enfermamos. No, nada más para usar la ilustración que está en las mentes de todos. No, nos enfermamos. Pues qué bueno que no es el COVID. Sí es el COVID. Pues qué bueno que no es tan malo como otros. Sí, me puse muy mal. Bueno, pues qué bueno que vivo en un país donde hay hospitales. Tengo que ir al hospital. Pues qué bueno que el hospital tiene medicamentos, no como otros países donde ni tienen Tylenol. Me tienen que poner en el, ¿cómo se llama esto? Tuvieron que intubar. Pues qué bueno que mi hospital tiene una máquina para, siempre hay algo que somos hartos de esas ilustraciones, ¿no? Del COVID, ya no vamos a usar COVID como ilustración, pero bueno, estamos enfermos con este problema de alguna manera u otra. Mañana no voy a usar ilustración de COVID, pero bueno, el punto es claro. El punto es claro, debemos ser agradecidos en cualquier momento, en todo. Vamos al número 8. Mansedumbre. ¿Cuál es la definición de mansedumbre? Perdón, hermano, me hizo falta el otro punto, el conocimiento. Tenemos que conocer a Dios. Para no sospecharlo, convicción, tomar la decisión, no voy a sospechar de Dios, porque ya sé que Él es bien, Él es bueno. Pero número 2, hay que tener conocimiento de Dios para llegar a esa convicción. Tengo que conocerlo. Pero no conozco a Dios muy bien. ¿Has leído tu Biblia? Hermanos, la Biblia de principio a fin nos revela el carácter de Dios. Para conocerlo, tenemos que leerlo y estudiarlo, conocerlo para conocer a Dios, ser agradecidos. Y así vamos a poder ser fiel. El Espíritu lo va a producir. Número 8, mansedumbre. Él produce mansedumbre en mi vida. ¿Qué quiere decir? Poder bajo control. Poder, pero bajo control. Puedes vivir con paciencia, con gentileza. Nosotros podemos vivir con amor, pero también necesitamos mansedumbre. Mansedumbre es lo que hace posible la paciencia. Todo por el Espíritu Santo. Pero sin mansedumbre no voy a poder ser paciente. Números capítulo 12, no hay que buscarlo, no lo voy a leer. Pero Números capítulo 12, muy buen ejemplo de el hombre que es más manso de todos. Que fue más manso que todos, que fue el Moisés. Y en Números 12 hacen una acusación. Aarón y Miriam. ¿Qué hizo Moisés? Él tuvo el poder para reclamarlos, pero Moisés, el profeta escogido, él los guió por el Mar Rojo, los llevó al desierto, escogido por Dios desde esa canasta y aún antes para servir a Dios y estar enfrente del pueblo de Dios. Él pudo haberlos reclamado, Aarón y Miriam. ¿Qué hizo? El poder que tuvo para reclamar lo puso bajo control y dejó que Dios lo vindicara. La vindicación llegó de Dios. Y vemos que Miriam, después que la presencia de Dios se fue, tuvo la lepra y tuvo que salir del pueblo de Israel. Si no me equivoco, 7 días antes de regresar. Poder bajo control. Sí, hermanos, quizás a veces tenemos poder para decir cosas, para hacer cosas, pero el Espíritu quiere que este poder esté bajo control. Con los hijos, con la esposa, con mis hermanos. El poder bajo control, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Ya se fue el tiempo, pero llegamos al último. Dominio propio. Vamos a 1 Corintios capítulo 9 para terminar. 1 Corintios capítulo número 9 para terminar.
9, versículo 27, 1 Corintios 9, versículo 27. El Espíritu es el que va a hacer esto. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Dominio propio. Dominio propio. Hermanos, hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay pocas cosas que debemos hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hay pocas cosas que debemos hacer. El apóstol Pablo era libre para hacer todas las cosas en el Señor, pero él se limitaba a hacer específicamente las cosas que le iban a ayudar a seguir, a avanzar, a correr, a pelear. Su dieta, espiritualmente hablando, su dieta. La dieta de la información que llega por los ojos, que llega por los oídos, lo que está en el corazón. ¿Qué dice aquí? Me golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Estaba diciendo recientemente a un hermano, usando la ilustración de estar en una canoa. Hace poco estuvimos en una canoa, la familia. Es muy buena. Se lo recomiendo, hermanos, para ir en una canoa, las parejas, ir con su esposa es muy buena lección para el matrimonio. Tienes que pues saber cómo interactuar y hablar el uno con el otro. Y bueno, lo dejo así. Buena lección. A ver si podemos rentar canoas para mejorar los matrimonios. Pero bueno, cuando estás en la canoa, la persona que está enfrente tiene el remo o rema. El remo. Y pues ahí está el remo y va hacia adelante. Pero ellos no pueden guiar la canoa. La persona que está atrás es la persona que tiene el remo en el agua y está tratando de guiarlo. Si vas por un río, ¿no? Tiene el flujo. Pues el río no siempre son derechos, van así, como culebra. Y tienes que ver cómo lo vas a hacer. ¿Cómo voy a guiar esta canoa para no llegar a los árboles o estar en el agua, tirarnos al agua? Tienes que decidir de antemano. Antes de llegar a una curva, tienes que decidir casi un minuto antes. No tanto, pero mucho tiempo antes. ¿Cómo vas a guiar esta canoa? Esta canoa tienes que dominarla. No voy a dejar que este río me vaya a llevar a cualquier lugar, sino con el remo en el agua, yo voy a dirigirla. Yo la voy a dirigir. Hay una pregunta para todos los hermanos. En sus vidas cristianas, ¿es el río que los está llevando a donde el río quiere llevarlos? ¿O usted está guiando la canoa? Usted es el piloto. ¿Usted es un pasajero nada más o usted es el piloto? Lo que dice aquí el apóstol Pablo es que yo tengo dominio propio. Yo hago a mi cuerpo, es decir, su vida espiritual, yo lo hago mi esclavo. Es mi esclavo. Yo soy el piloto, no el mundo. Déjame mencionar esto, hermanos, muy importante. No mi mente. Mi mente no es los pensamientos que vienen de cualquier lugar, ese no es lo que va a guiar mi vida. Mi mente a veces va a querer quedarse en pensamientos negativos, pecaminosos, que solamente van a producir ansiedad, depresión y muchas otras cosas.
Y si yo dejo que mi mente vaya por cualquier lugar donde el río quiere llevarlo, el río de la información y de la mentalidad del mundo, pues ¿dónde voy a llegar? Voy a llegar en el agua, ahogándome. Pero si yo estoy dirigiendo mi mente, controlando mi mente, haciéndolo mi esclavo, ahora voy a poder pensar en las cosas que me van a ayudar. Dominio propio, solamente producido por el Espíritu Santo. Ya pasó el tiempo y terminamos. Voy a resumir, hermanos, y termina la reunión. Hemos visto la actividad del Espíritu Santo en el pasado. La creación del mundo, es enorme el poder que tiene el Espíritu de Dios. En el canon que tenemos esta palabra inspirada por la persona del Espíritu Santo en los hombres del Antiguo Testamento, hombres como David, hombres como José, guiados, Sansón, guiados por el Espíritu Santo, aunque ellos no tuvieron el Espíritu como nosotros lo tenemos, aún en nuestras vidas. Lo vimos ayer, convenciéndonos del pecado, es lo que hace el Espíritu, consolándonos de lado para siempre hasta el final, cumpliendo el requisito de la ley en nosotros. Y hermanos, produciendo su fruto en mi vida para que parezca yo más y más y más y más a mi Salvador. No solamente hacer morir las obras de la carne, sino también positivamente que se produzca el fruto del Espíritu en mí. Mañana veremos el Espíritu Santo en la asamblea. ¿Cómo es que el Espíritu Santo actúa cuál es su actividad entre las reuniones y entre la asamblea? Oremos. Padre Santo, damos las gracias de nuevo por tu palabra. Damos las gracias por todo lo que nos has dado en el Señor Jesucristo y con el Espíritu que tú nos has dado, sellados con el Espíritu, garantizados nuestra herencia por el Espíritu, convencidos por el Espíritu. Y, oh Padre, también esta dicha de tener el fruto del Espíritu, producida y desarrollada en nuestras vidas. Que esto sea la realidad para cada uno de nosotros. Que este fruto del Espíritu sea lo que caracteriza los creyentes, los hermanos de la Asamblea de Guadalajara y de todas las asambleas de México también. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a terminar la reunión.